Buenas noches o buenas tardes, dependiendo de dónde te encuentres. Bienvenido a nuestra segunda clase de Religiones y Sectas del Mundo, desde el Instituto Bíblico Calvary Chapel en Yacanora, Cajamarca, Perú. El tema para hoy es Cristianismo Bíblico, parte 2. Acompáñenos. Muy buenas noches a todos nuestros alumnos y los que nos están viendo también de Perú y más allá todavía. Qué alegría estar con ustedes y qué alegría estar con Johnson Hernández. Hola Johnson. Sí. Siempre es un honor estar contigo y vivo aquí contigo y te veo todos los días. Y bueno, ya estamos empezando nuestra segunda sesión de, ¿cómo se llama la clase, Johnson? Religiones y Sectas del Mundo. Muy bien, es lo que estamos viendo. Sí. Y perfecto. Entonces, hoy día vamos a ver acerca de la salvación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Cómo uno puede obtener la salvación? En otras palabras, ¿cómo puedes llegar tú al cielo? Uh-huh. Y sabemos que la diferencia entre diferentes creencias, algunos creen que es por medio de las obras, por medio de ciertas cosas, pero vamos a ver lo que dice la Biblia primeramente. Exactamente. Yeah. Johnson, ¿por qué no oramos antes de empezar? ¿Te gustaría orar? Sí, por favor. Sí, me gustaría. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más tener esta clase. Y antes de empezar, queremos ponernos a cuentas contigo, que seas tú llenándonos con tu espíritu para que de esa manera podamos enseñar y hablar de tu palabra de la forma como debe ser. Tú eres nuestro Dios, nos encomendamos y estamos en tus manos, Señor. Y también oro por los que están viéndonos en este momento, que tú trabajes en sus vidas, tú conoces la situación que están pasando, si están pasando algún momento difícil o tienen alguna duda en cuanto a ti, que pueda ser aclarada esta noche por medio de la enseñanza. Gracias, bendito Dios, y estamos en tus manos. Oramos en tu nombre santo. Amén. Amén. Lo que quisiera hacer es empezar con un breve repaso de lo que hemos visto la vez pasada. Y lo que hemos establecido es que la Biblia es nuestra autoridad y toda doctrina, toda enseñanza viene de la palabra del Señor. Entonces, lo que hemos visto, y ya estamos en la segunda parte, lo que hemos visto es que la Biblia es infalible, es inspirada por Dios y es sin error. Hemos establecido estas cosas y también que la Biblia es veraz. ¿Por qué? Porque habla de Jesús y vemos el carácter de Jesús, su comportamiento, lo que él hacía, lo que enseñaba. Vemos también que la profecía respalda nuestra creencia que la Biblia es infalible, es inspirada por Dios, porque no hay otro libro en todo el mundo que tiene profecía para reconfirmar. Dios nos dice antes del evento lo que va a suceder para que cuando suceda podemos ver, wow, Dios tiene preconocimiento, está involucrado con los eventos en nuestras vidas, nos ha dado un libro que predice el futuro para reconfirmar. Hemos visto que la ciencia, también la arqueología, la historia, geografía, nos demuestran que la Biblia es veraz también. Veraz. Y vemos también que la Biblia, solamente la Biblia, puede transformar vidas de las personas. Entonces, eso es lo que hemos establecido. Hoy día lo que queremos hacer es ver en cuanto a la salvación y de dónde viene, cómo uno puede obtener la salvación y qué es la salvación también. Entonces, quiero aclarar qué es exactamente la salvación. Y la otra pregunta es, ¿salvarse de qué? Entonces,
necesitamos la salvación para Ujú. ir al cielo. ¿Y qué es la salvación? Se puede identificar la salvación en dos maneras. Uno es que la Biblia nos dice, el libro de Romanos nos dice que Dios se va a manifestar su ira sobre planeta Tierra. Y sabemos que Él va a hacer eso porque es un Dios justo, Ujú. y siendo un Dios justo, bueno, qué lindo que nos ha dado un sustituto, su Hijo, que Él murió en la cruz por nosotros. Vemos la gracia de Dios y su Ujú. bondad, su generosidad, su misericordia, pero vemos también que Dios es justo y Él ha prometido que va a destruir a los malos. Ujú. Y entonces necesitamos ser salvos ¿de qué? De la ira venidera, de la destrucción que viene. La Biblia habla bastante acerca de eso, de la gran tribulación. Entonces necesitamos ser salvos de eso. Y la otra cosa, la segunda razón por qué necesitamos la salvación Ujú. es porque la Biblia también habla de una eternidad sin Dios, Ujú. ¿sí? Y menciona que los malos, los que han rechazado el regalo de Dios, irán al lago de fuego, donde Ujú. sufrirán por la eternidad. Entonces esto derrumba de alguna manera lo que la creencia de la gente que dice, bueno, yo cuando muera todo se acaba ahí. Algunos Ujú, piensan que pues la vida, lo bueno, lo malo que puedas pasar es mientras estás vivo. Y ujú, después de esto todo se acaba. Para ellos quizás no existe un cielo, un infierno, pero la Biblia no menciona eso, ¿no? ujú. Sino menciona que hay una eternidad. Sí. Ujú. Y es interesante porque Jesús habló más del infierno que más otros temas muy Ujú. importantes. Habló bastante acerca Como del infierno. advirtiendo, ¿no? Como diciendo a la gente, Ujú. esto es importante que ustedes sepan, ¿no? Sí. Leímos hoy día en la mañana en nuestro tiempo devocional que si tu ojo te hace caer, Ujú. mejor sácalo, es mejor entrar En el cielo eh, sin un miembro, sin alguna parte. ajá, que ir al infierno viendo, ¿no? Ujú. Ajá, y lo mismo con la mano, es mejor entrar en el cielo manco que entrar bueno, en la perdición, en las llamas del infierno. Ujú. Entonces Dios nos quiere salvar de estas cosas. Y lo peor de todo es no estar en la presencia de Dios. Ujú. Es estar en un lugar apartado de Dios por la eternidad y nunca poder estar con Él. Entonces Dios nos quiere salvar Y precisamente de eso. aparte eso también es un sufrimiento eterno. No es que vas a estar apartado fuera de la presencia de Dios, Ujú. en un lugar quizá, sino de sufrimiento, de tormento, ¿no? Así es. Y Ujú. Dios quiere librarnos de eso, ¿no? Nos quiere librar de eso. Y necesitamos establecer el hecho. Ujú. Algunos no creen en el infierno, Sí. como los adventistas, por ejemplo, los testigos de Jehová. Entonces necesitamos establecer que es un hecho, pero eso vamos a hacer más adelante. Entonces, el tema de hoy es soterología. ¿Qué significa? Es la doctrina de la salvación. Es lo que vamos a Salvación. estar viendo, es el término teológico, soterología. Entonces, vamos a ver algunos puntos acerca de eso. Y la primera cosa que necesitamos entender es que tú, Johnson, eres un pecador. Y Johnson, yo soy un pecador. Y todos los que nos están viendo, aunque no les conozco a todos, todos nosotros somos pecadores. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, si somos honestos, sabemos que nuestro comportamiento, lo que hemos hecho en nuestras vidas, no podemos esconder nada de Dios. Ujú. Y la Biblia nos dice en Romanos 3, versículos 9 a 12, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, Bajo ¿sí? No pecado. importa tu religión, si eres judío o gentil, y como está escrito en el Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno. No hay justo en este mundo. Eso significa que si tú no eres cristiano, no significa que estés apartado de este juicio. O sea,
todas las personas van a comparecer ante Dios, ¿no? Ujú, No solamente los que creen en la Biblia, ¿no? ujú. Hasta la persona que vive en, no sé, en la selva, Ujú. en la sierra, la persona más rica, la persona más humilde, todos nosotros somos Porque a pecadores. veces uno puede decir, yo tengo un estándar moral quizá mejor que los demás, no Ujú, hago daño a nadie, ujú. Igual es pecador. e igual es pecador. Ujú, Ujú. así es. Y tan linda que es mi abuelita, tan Ujú. lindo es el hombre más sagrado, más santo que puedes imaginar, él también es pecador. Y sigue el versículo, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Alguien recién me dijo que soy inútil. Obviamente él estaba leyendo la Biblia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no hay quien hace lo bueno. Y Pablo establece el hecho de que todos somos pecadores. Allí no hay buena noticia. Pablo más o menos escribió hace quizás 2000 años atrás Ujú, este libro, ujú. pero es como si lo hubiera escrito ayer, porque Sí, aquí hay una parte donde dice, no hay quien busque a Dios. no hay Y quien hoy en busque a día Dios. nadie dice, yo necesito a Dios para complementar mi vida o para realizarme, ¿no? Simplemente es como, no necesito estas cosas, no necesito a Dios, Y, quizás y- ni existe. y sabes algo bueno de eso, algo lindo, Ujú. es que en verdad nadie busca a Dios, pero Dios pone el deseo de buscarle en los corazones de algunas personas. Y entonces ahí es donde empieza la salvación. Es obra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, Ujú. porque naturalmente por nosotros mismos no buscaríamos al Señor, Ujú. pero Él puso este deseo en nuestras vidas. Segundo punto que quiero enseñar es que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que es porque somos pecadores, merecemos la muerte Sí. y merecemos este lugar, el infierno, el lago de fuego, una eternidad apartada de Dios, simplemente porque somos pecadores. Hay un versículo que dice en Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Morirá. Y está hablando de una muerte física, pero está hablando de una muerte Espiritual. espiritual también. Sí. Entonces, eso es lo que nos debe de esperar. No podemos decir que ninguna persona merece el cielo, ninguno merece ir a la presencia de Dios. Todos Ujú. somos pecadores y eso nos descalifica de ir a la presencia del Señor. Punto número 3 que quiero enseñarles es que Jesús murió por mis pecados. Ujú. Él fue el sustituto. Ujú. Él murió en mi lugar. Él pagó el precio que yo no podía pagar. Y entonces Él me hizo el favor. Él murió en mi lugar para que vaya yo, para que vayas tú, para que todos vayamos a la presencia del Señor. Y aquí en Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios demuestra su amor Ujú. para con nosotros, que en siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros Nosotros. cuando éramos pecadores. Entonces se ve el amor del Señor. Eso es lo que no entiendo, Johnson. Sí. El único que nos ofrece Dios es perdón de pecados, es una vida eterna con Él, una vida abundante aquí en la tierra, pero hay personas que odian a Dios y le culpan de todo y rechazan su regalo, que no cuesta nada. Es algo que no entiendo, obviamente son cegados por Satanás. Como también no entendemos, quizás saliendo un poquito de eso, pero con relación Ujú, al pueblo de Israel, ¿no? Es el ujú, pueblo de Dios y sin embargo vemos un odio visceral, un odio, eh, se puede decir de la nada, porque eh, Israel se encuentra en Asia, ¿no? Digamos, en el Medio Oriente, ujú, pero muchas veces no tiene relación con nosotros por aquí. Pero hay gente incluso aquí que ujú, puede odiar a Israel. Y eso puede ser una muestra de que odian a Dios sin
conocerlo, sin saber, simplemente porque están cegados, como tú dices, ¿no? Así es. Sí, Oseas nos dice, profeta Oseas nos dice que Israel es la esposa de Dios. Y si odian a Dios, van a odiar a Israel también. Los que amamos a Dios, amamos a Israel también, porque somos estudiantes de la Biblia. Y Dios dijo a Abraham, los que te maldijeran, maldeciré, y a los que te bendijeran, yo bendeciré. Entonces yo quiero ser bendecido por el Señor. Volviendo al tema de soteriología, yo acepto por fe lo que Jesús hizo por mí. Él fue el sustituto, Él murió en mi lugar, Él murió en la cruz, pagó mis pecados y por fe yo acepto este regalo que Él hizo por mí. Y el versículo que quiero mostrarles es Efesios 2, versículos 8 a 9, y yo sé que tú también vas a compartir este versículo. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Estamos hablando de la salvación. Sois salvos. Dios nos quiere salvar de su ira, nos quiere salvar de una vida eterna sin Él, por medio de la fe. Entonces, eso es lo que establecemos nuestra doctrina de la salvación por fe. Sí. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obras, aquí dice claramente, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces vamos a hablar de las obras hoy en esta noche, sí. Y te voy a robar un punto, Johnson, en un ratito, pero la cosa es que si alguien puede decir, mira lo que yo he hecho para llegar al cielo, eso es gloriarse, eso es jactarse, es decir, mira, he logrado el cielo con mis esfuerzos, y entonces no es gracia, no es regalo si yo estoy trabajando para ganar algo. Entonces, aquí claramente Pablo nos está diciendo que no debemos de, no podemos gloriarnos porque la salvación es completamente de Dios, es obra de Jesús y no hay jactancia para nadie, para el creyente tampoco. Y recibo el regalo de la salvación. Hemos visto que es don de Dios, sí. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, yo debo de morir, debe de ser mi destino, y desafortunadamente es el destino para muchas personas que no conocen al Señor, más la dádiva, ¿sí? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es un regalo que yo acepto por fe. Sí. No merezco este regalo, pero Dios me ama tanto que Él quiere que reciba este regalo sin costo, y es la salvación, es la vida eterna. Y el último punto aquí de soteriología, el arrepentimiento y las obras son los resultados de mi salvación. De la salvación. No gano el favor de Dios con mis obras, no trabajo para ganar el favor de Dios. Lo que sucede es que cuando Dios me regala la salvación por medio de la muerte de Jesús en la cruz, lo valoro tanto, el sacrificio que Él hizo por mí, me hace pensar, yo no quiero pecar más, yo no quiero mentir y robar y fornicar. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho tanto por mí y le amo tanto que este amor me motiva a vivir una vida santa, una vida que le glorifique. Y lo mismo con mis obras, mis obras reflejan lo que yo creo. Entonces no soy salvo por mis obras, pero es un resultado de lo que yo creo. Entonces hago buenas obras. Eso es interesante. Yo hace poco escuché un ejemplo en cuanto a eso, ¿no? Cuando uno está estudiando alguna carrera en la universidad, que se ve ingeniería, ¿no? Tú mientras estás estudiando, no estás trabajando en esa profesión, pero cuando tú recién te recibes, te gradúas, empiezas a trabajar en eso, ¿no? Y lo mismo nosotros, ¿no? Cuando recibimos a Cristo, justamente trabajamos porque mostramos lo que Él ha hecho por nosotros y la representación que Él ha tenido en nuestra vida
lo mostramos en obras, pero no por una cuestión de agradarle en el sentido de buscar la salvación por medio de las obras. Y algo que también me lleva es a Isaías, donde dice que nuestras obras en sí son como trapos de inmundicia, pero en el sentido de que yo use esas obras para alcanzar la salvación, porque eso hace que Dios esté en deuda conmigo al yo hacer algo, ¿no? Si no es por pura gracia, como tú dices. Así es. Entonces, hay que entender eso. Algunos, y vamos a comparar con religiones después, ellos dicen que nuestras obras es lo que nos va a llevar al cielo. Es como ganamos el cielo. Pero Pablo nos ha dicho que nadie va a poder jactarse, nadie puede gloriarse por un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, no puede ser por obras. Es simplemente un resultado de una vida cambiada. Dios me ha ministrado, me ha cambiado y ahora reflejo esa verdad. Ok, entonces, como dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser será justificado delante de él. Por medio de las obras nadie puede justificarse, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Apreciamos la ley, la Torah, los 5 libros del Antiguo, los primeros del Antiguo Testamento. La ley es buena si uno lo usa legítimamente. Pablo escribió a Timoteo, y el uso legítimo de la ley es darnos un conocimiento de nuestro propio pecado. Sabemos que es pecado delante de los ojos de Dios, y Pablo nos dice también, eso es lo que nos empuja hacia Cristo para que Él nos salve de nuestros pecados. Muy bien. Dice en Hechos 4:12, interesante, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Entonces hay un solo nombre por lo cual podemos ser salvos, y su nombre es Yeshua. Yeshua. A mí me gusta cuando tú mencionas siempre en las mañanas de tus devocionales Yeshua HaMashiach. Así es. El Mesías, ¿no? Yeshua HaMashiach, el Mesías. Ahora es interesante la palabra Yeshua, porque viene de 2 palabras en hebreo. Viene de Jehová, en español podemos decir Jehová, pero son 4 vocales, ¿no? Consonantes. Que es el nombre de Dios. No sabemos cómo pronunciar el nombre, pero algunos dicen Jehová, y Shua significa salvación. Entonces, el mismo nombre de Jesús identifica su tarea, la razón por qué vino a la tierra, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y, bueno, lo que significa Yeshua en hebreo es yo soy tu salvación. Yo soy tu Salvador. Johnson, un punto, algo que quiero enseñarles a todos ustedes, es algo hermoso, nos va a ayudar muchísimo en nuestra búsqueda de la verdad y el comportamiento de cristiano, cómo somos salvos y lo que Dios espera de nosotros. Viene de una decisión que hizo el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. No sabemos exactamente la fecha, pero la historia se encuentra en Hechos capítulo 15. Voy a leer lo que dice porque quiero explicarles lo que pasó. En la primera iglesia, la mayoría de los creyentes no eran gentiles, eran judíos que aceptaron a Jesús como su Mesías. Y un día, Pedro estaba en la casa de Cornelio, compartió el evangelio a él y él aceptó, siendo un gentil, a Jesús como el Mesías. Y los judíos estaban asombrados, un gentil ha aceptado a nuestro Mesías. Es chistoso porque hoy día hay pocos judíos que son creyentes y la mayoría, la iglesia, es gentil. Pero tenían que tratar con una decisión. Pablo estaba predicando que la salvación es por fe, no es por obras, pero habían unas personas que se llaman judaizantes. ¿Pueden decir la palabra judaizante? Judaizantes.
los judaizantes estaban yendo detrás de Pablo, tratando de convertir a los nuevos cristianos gentiles y decirles que les es necesario circuncidarse para ser salvos. O sea, ser cristianos, pero a la vez seguir la ley, ¿no? La ley de Moisés. Exactamente. Lo leímos, Johnson. Ya. En Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, a los otros creyentes, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué? Salvos. Salvos. Estamos hablando de la salvación y algunos estaban diciendo, hay que circuncidarse para ser salvo. Entonces es un asunto grande en la primera iglesia. Estaba dividiendo la iglesia. Algunos estaban molestos con el apóstol Pablo porque él no enseñaba acerca de la circuncisión. Los judaizantes que eran creyentes en Jesús también como el Mesías, ellos estaban diciendo, no, necesitan guardar la ley. Entonces voy a leer en versículo 2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, podemos ver que era un asunto grande con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar de esta cuestión. Tan grande era el asunto que llamaron un concilio, una reunión, una asamblea con los líderes para ya decidir cuál es la voluntad del Señor en cuanto a la cuestión de la circuncisión. Versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos entre los gentiles. Estaban fascinados los líderes de la iglesia. ¡Wow! El evangelio ha llegado a los peruanos, pues a los mexicanos, a los argentinos y rusos. Sí. Hay algo que tú mencionaste al inicio cuando fue Pedro a Cornelio. Él se asombró también porque él recibió, pero sino porque el Espíritu también, o sea, él había recibido el Espíritu. Era algo notorio que para él fue como, él es un gentil, ¿no? Bueno, nosotros conocemos que quizás hay gentiles que son buena gente, que apoyan a judíos, pero que reciban el Espíritu, eso le sacó fuera de eso, ¿no? Y aquí de alguna manera refleja eso también, a decir que ellos estaban, que fueron recibidos, ¿no? Y estaban asombrados por el testimonio de lo que Dios había hecho en ellos, ¿no? Así es. Lo que pasó en Hechos capítulo 2, con los apóstoles, con los discípulos, los 120 que estaban presentes, todos judíos, fueron llenos del Espíritu Santo, como tú dices en Hechos capítulo 10, los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo y el asombro pues de los judíos, que los gentiles, nosotros pues somos salvos también y llenos del Espíritu Santo. Quiero leerles de versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, eran fariseos convertidos a cristianismo, los judaizantes que habían creído, eran creyentes, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ellos estaban diciendo que hay que no solamente circuncidarse, sino comer kosher, observar las fiestas, los sacrificios de los animales, holocaustos, hay que guardar el sábado y todas estas cosas. Entonces querían convertir a los cristianos gentiles al judaísmo. Entonces de eso es lo que se trataba en la reunión. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Era una gran reunión. Los apóstoles, los ancianos, Pablo y Bernabé, sabemos que Silas estaba presente, ¿cómo se llama? Los judaizantes, y estaban discutiendo el tema. Necesitamos hacer una decisión si necesitan ser circuncidados o no los gentiles, si necesitan guardar la ley de Moisés. Ahora eso es importante. Pedro se puso enfrente de todos y les explicó que por medio de él los gentiles llegaron al Señor.
Y Santiago también, Jacobo, se presentó como el pastor principal de la iglesia en Jerusalén y explicó él que era que la Biblia había profetizado acerca de los gentiles en el Antiguo Testamento. Claro. Tenían una confirmación de las Escrituras. Entonces lo dialogaron y todo, escucharon el testimonio de Pablo, de Pedro y llegaron a una conclusión. ¿Quieren saber cuál es la conclusión? Por ¿Sí? supuesto. Sí. Por supuesto. ¿Es necesario circuncidar a los gentiles para que sean salvos? Decidieron que no. En ninguna manera, no diría Pablo. Y algunos varones están diciendo, ¡yeah, bravo! Ahora, quiero decirles que no solamente eso, sino la ley de Moisés. ¿Necesitan ofrecer sus holocaustos? No. ¿Necesitan guardar el sábado como los judíos? No. ¿Necesitan pagar sus diezmos como los judíos? No. Entonces podemos ver que la decisión que hicieron ellos es amplia para mostrarnos a todos nosotros lo que Dios espera de nosotros y lo que no espera de nosotros también, como gentiles. Y quiero leerles la decisión, ¿sí? Decidieron enviar una carta cuando ya se hizo una decisión, el concilio, y quiero leerles la carta. ¿Puedo? Por supuesto. Aquí está la carta, se encuentra en el mismo capítulo, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, entonces consultaron a Dios obviamente, no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias a los gentiles, ¿sí? Número 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. 2, de sangre. 3, de ahogado, y número 4, de fornicación. De las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Y punto final. Punto final. Sí, ajá. No menciona que los gentiles necesitan circuncidarse. No dice allí que deben de guardar el sábado. Sí. No dice allí que deben de seguir ofreciendo holocaustos como los judíos. Sí. No han puesto un montón de cargas sobre los gentiles, porque dijo Pedro en este concilio también, ¿por qué poner sobre los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido soportar? ¿Sí? Un yugo, un peso que es la ley. Somos libres en verdad. Y para la salvación era la cuestión, ¿no? En versículo 1, ¿necesitan ser circuncidados para ser salvos? No, no es necesario. Entonces, siempre salen las preguntas y de las 4 cosas aquí, obviamente, sí. Abstenerse de la fornicación es normal para el creyente, pero eso de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, era algo de la cultura del primer siglo, ¿sí? Lo que no querían los del concilio es que los creyentes gentiles ofendieran a sus hermanos judíos en comer y participar en ciertos alimentos que ellos no podían comer. Entonces, por consideración a ellos, vamos a cuidarnos. Pablo aclara en Corintios sí. ¿Qué iba a decir? No, que cuando te den algo de comer, yeah. Solamente con acción de gracias y no preguntando si eso es sacrificado a los ídolos para no ser de tropiezo, dice. Eso es lo que yo quería decir, Johnson. Me quitaste. No, pero es exactamente lo que Pablo dice. Entonces, tenemos libertad para comer todo lo que queremos, pero no queremos usar nuestra libertad para ofender a nuestros hermanos. Entonces, en cuanto a la salvación, Johnson, es muy interesante lo que dice aquí en el concilio, porque no dice en la carta, necesitan que bautizarse, ni incluso dice eso. No. Entonces, el bautismo no es un requisito para la salvación.
como enseñan algunas denominaciones cristianas y unas sectas también. Ellos exigen el bautismo, pero el ladrón que estaba en la cruz junto a Jesús, Sí, es cierto. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no fue circuncidado, Sí. y la circuncisión no es un requisito. El único requisito es que aceptemos la salvación por medio de la fe. Entonces, podemos usar la decisión del concilio de muchas cosas, porque muchos van a decir, no, muchos van a acercarnos y decir, tú tienes que hacer eso. Sí. Tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que ser bautizado. Vestirte de esta forma. Comer estos alimentos. ¿No? Guardar este día o estos días. O te dicen que necesitas que ser vegetariano para ir al cielo. Es como una especie de neofariseos, ¿no? O sea, como un fariseo de este entonces, donde ellos mismos no pueden llevar estas cargas, pero quieren imponerla, digamos, a la congregación o pues a los que siguen a la iglesia, ¿no? Exactamente, son judaizantes modernos. Modernos, exactamente. Sí. Bueno, Johnson, he robado un parte de tu tiempo. Quiero que avances, genial, por favor, genial, con el tema de la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús. Muy bien, sí. Bueno, vamos a hablar de la divinidad de Jesús. Y esto es algo importante. La semana pasada habíamos hablado acerca de la autoridad de la Biblia, como tú dices. Y entonces hay muchos puntos en cuanto a esto de la Biblia, de que es un libro veraz, la ciencia, todo demuestra, hay muchas más pruebas. Como mencionamos la vez pasada, hay un libro que tenemos por acá, está ahí debajo, se llama Evidencia que exige un veredicto, así se llama exactamente. Ese libro, ahí pueden encontrar mucho más información de la que nosotros dimos la semana pasada, porque tocamos muchos puntos, ¿no? Entonces es difícil abarcar todo, pero mostramos creo que los puntos más fuertes para mostrar que la Biblia es un libro veraz, ¿no? Es un libro confiable, es la palabra de Dios, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de Jesucristo, de la divinidad de Jesucristo. Y justamente vamos a citar la Biblia, que ya hemos mostrado que es un libro veraz, y por lo tanto nos va a mostrar muchas cosas acerca de Cristo. De Jesús se dicen muchas cosas, ¿no? Que fue un hombre, un profeta, una persona importante de la antigüedad, pero no se menciona que es el Hijo de Dios, ¿no? Y son justamente estas personas que dicen, no es el Hijo de Dios porque tampoco creen en Dios. Entonces creen en Él como un hombre muy importante de la antigüedad, como creen en cualquier otro que existió, pero no como divino, ¿no? Y esta noche justamente vamos a ver evidencias, porque de eso es lo que se trata, de que nosotros mostremos pruebas que hablan acerca de Cristo, ¿no? De Cristo, pero divino, ¿no? Que Cristo es Dios, ¿no? Esas pruebas vienen de la palabra de Dios. Por supuesto. Y hemos establecido que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Okay, adelante. Ahora, quiero empezar con este versículo que dice en Lucas capítulo 20, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía, ¿no? O sea, él acá menciona desde la ley de Moisés y todos los profetas que hablan de él. Y justamente para eso, en la Biblia, acá, existen más de 300 profecías en la Biblia acerca del Mesías, el Cristo. En toda la Biblia se menciona esto. Y yo tengo por acá, voy a citar algunos nomás, no lo pude hacer todos, obviamente, porque es demasiado tiempo. Pero voy a citar algunos que hablan justamente de esto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, habla acerca de la simiente de la mujer, ¿no? Y esto tiene su cumplimiento en Lucas 1, capítulo 35. Después habla que le herirá la cabeza a la serpiente en Génesis 3:15 también, y se encuentra esto en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y así hay más, ¿no? Acerca de la simiente, que serán benditas en él todas las naciones, se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 18, y muchos otros más que por cuestión de tiempo no los voy a mencionar. Por ejemplo, en el libro de los Salmos hay como más de 30 referencias acerca de Cristo como el Mesías, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7,
que habla de Dios Padre, lo declararía su Hijo amado. También en el capítulo 8, versículo 6, que todas las cosas serían puestas bajo sus pies, y así me puedo pasar, como dije, más de 300 profecías que hablan acerca del Mesías. En Génesis 3:15 es la primera profecía de Mesías en la Biblia. Es un dato muy importante para los alumnos. Exactamente. Ahora, se menciona a Cristo en más de 300 profecías que hablan acerca de él como el Mesías. Pero bien, ahora vamos a ver a Jesús como el Salvador. Para que sea Jesús el Salvador, no solamente tenía que ser un profeta, una persona importante, como dije, ¿no? Un favorecido por Dios, sino tenía que ser perfecto, tenía que ser el Hijo de Dios. Hace un ratito tú mencionaste acerca de que por medio de él nosotros somos salvos, pero él no es un simple hombre, no es alguien nada más importante, un profeta. Hubieron muchos profetas en la antigüedad, la Biblia nos habla de eso, pero Cristo es totalmente diferente a esto. ¿Por qué? Porque él vino a un propósito específico, y de eso vamos a hablar. Ahora vamos a tocar acá algunos versículos, como 5 o 6 versículos, que hablan acerca de que Jesús es Dios. Y esto puede, digamos, diferenciarse incluso dentro del cristianismo en temas que vamos a tocar, de que mencionan que Cristo fue un profeta, fue un enviado por Dios, pero no fue Dios en sí. Y esto puede ser chocante, quizás para algunos que siguen estas creencias, ¿no? Pero nosotros les vamos a mostrar bíblicamente que Jesús es Dios. Como ya dije anterior, hemos mencionado que la Biblia es un libro veraz, y ahí esta noche lo vamos a ver. En Isaías capítulo 6, Isaías 9, capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acá en este versículo se menciona que este niño que va a nacer, que lo vamos a ver en los siguientes versículos, dice primeramente que va a ser, dice, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y acá viene lo que les dije, Dios fuerte. Acá no dice que simplemente va a ser alguien como uno de los profetas que vino, sino dice que va a ser Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y eso es una declaración extremadamente fuerte acerca de Mesías, ¿no? Otro versículo que se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente, dice, ¿no? Como Isaías, Pedro le reconoce a Mesías como Dios. Dios, o sea, esto es realmente fuerte, no es simplemente una declaración al azar, porque la misma Biblia, y al final lo vamos a ver de estos versículos, que justamente Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no va a decir, hay otros dioses después de mí. Entonces, si Él dice que Él es Dios, es porque justamente es cierto. Entonces, otro versículo más, en Tito capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro, ¿qué? Gran Dios y Salvador Jesucristo. Claro. ¿No? Otro versículo claro hablando acerca de Cristo como Dios, ¿no es cierto? Otro versículo más, Juan, capítulo 20, versículo 28. Este es uno de los pasajes más conocidos, ¿no? Acerca de la incredulidad de Tomás, ¿no? Que él dice: si no veo tus manos horadadas y tus pies y tu costado, no voy a creer. Y cuando Cristo le muestra, él dice que cae de rodillas y dice, ¿no? Acá en el versículo 28 del capítulo 20 de Juan: entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué? Señor mío y Dios mío. Y Señor acá está con S mayúscula y significa justamente Señor, ¿no? Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dijo, no le reprendió, no le dijo, espérate, no, estás equivocado, yo no soy Dios, sino le dice, sí, acepta. Y este es otro versículo que muestra justamente que Jesús es Dios, ¿no? Otro más, vamos, porque hay varios, ¿no? Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice:
Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Qué más dice? El Todopoderoso. O sea, el Todopoderoso en la Biblia nosotros lo conocemos como a Dios. No, ese es uno de sus atributos, Todopoderoso. Entonces no podemos decir que Cristo no es Dios con todas estas evidencias que nosotros estamos mostrando. Como les dije, Dios puede, mucha gente puede decir, no, sí, Cristo existió, fue alguien importante, un gran profeta, un gran filósofo, pero hombre al fin y al cabo. No fue un hombre, fue realmente Dios. Otro versículo aquí, en Juan, ven, pero antes quiero leer yo, tengo acá mi Biblia, perdón la informalidad un ratito. Si los que están ahí viendo pueden ir a Juan, capítulo 1, acá lo tengo, y quiero que vayan al versículo 14, antes de leer este versículo, que todavía ya. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Empieza el versículo diciendo, aquel verbo fue hecho carne. Ahora, les llevé este versículo porque los versículos anteriores van a hablar acerca del verbo. Y acá habla que ese verbo se hizo carne. Entonces significa que ese verbo se refiere a Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, en este versículo que está en la pantalla, que es Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y qué más dice? El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, acá hay otra declaración totalmente clara, acá no hay como cuestionamientos, decir, no, acá quería decir otra cosa, ¿no? O sea, está claro, dice acá, y el verbo era Dios, y ahorita leímos en el versículo 14 que dice, y ese verbo fue hecho, ¿qué? Carne. ¿Quién fue hecho carne? Cristo, vino. Y ahora, si ese verbo es el mismo, aquí en el versículo 1 y 2 de Juan, dice que ese verbo era Dios, entonces quiere decir que Cristo es Dios, ¿no? Ahorita estamos mostrando ya como 5 o 6 versículos acerca de eso. Ahora, vamos a mostrar otra evidencia acerca de esto, porque en Isaías, capítulo 43, versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. ¿Qué dice? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces quiere decir que no hay otros dioses. Entonces cuando se refiere al Mesías como Dios, quiere decir que es el mismo, ¿no? Ahora, el tema de la Trinidad no es este tema, lo podemos tocar después. Es algo que nosotros no entendemos, sabemos que Dios hay tres en uno, pero significa que Jesús no era un Dios aparte, no era un Dios inferior o un semidios, ¿no? Como habla la mitología de Hércules, ¿no? Que era un semidios, hijo de Dios con un humano, ¿no? Jesús era Dios, como lo menciona acá, porque Isaías justamente dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces esta declaración muestra de que no hay otros dioses. Otro versículo más en Jeremías, ¿no? Mas Jehová es el Dios verdadero, dice. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dice acá, ¿no? Que Él es Dios verdadero. Él es Dios vivo, Dios eterno. Justamente, ¿no? Mostrando que no hay otro después de Él. Entonces Jesús no es un Dios, como dije hace un ratito, semidios o un Dios más inferior, un hombre que alcanzaba lo divino, pero no Dios totalmente. Porque Dios acá declara, tanto en Isaías como en Jeremías, de que Él es el Dios supremo, ¿no? No hay otros dioses, no se ha formado ni antes ni después, ¿no? Son declaraciones muy importantes. En verdad son cosas que nosotros debemos decir, wow, es increíble, ¿no? Nuestro Dios. Y ahora para poner la cerecita al pastel, quiero leer Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, por acá lo tengo. Colosenses capítulo 1,
dice, acá está, por acá está, versículo 15 al 18 lo vamos a leer. No está en la pantalla, pero yo lo tengo acá en la Biblia porque no me dio el tiempo para ponerlo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice acá. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces, estos versículos son importantes. Sí, John, me ibas a decir algo. No, iba a decir que Pablo está diciendo allí que, número uno, Jesús es eterno. Y número dos, es creador. Y reconfirma que Él es Dios, porque Dios es el creador, Él es eterno también. Exactamente, o sea, estos versículos son algunos que tomé, sí, pero hay más. O sea, hay muchos más, solo por cuestión de tiempo, porque tenemos que tocar otros temas, pero estos versículos que acabamos de citar ahora no dejan duda de la divinidad de Jesucristo. O sea, no fue un simple hombre o un hombre importante, sino realmente es Dios. No es que fue, es Dios. Entonces, eso es lo que debe quedarnos claro. Hablamos de la Biblia como un libro veraz y lo mostramos con pruebas. Entonces, eso significa que todo lo que dice la Biblia es cierto. Entonces, si estos versículos que acabamos de citar muestran que es cierto, que Jesús es Dios, y esa es la base de nuestra creencia. Hace un rato John mencionó acerca de la salvación, y lo mencionó a Cristo como nuestro Salvador. Y vamos a seguir tocando ese tema porque es muy importante. No es un tema que podemos decir, sí, es un Salvador, pero sin mostrar versículos o pruebas. Estos versículos están en la Biblia, no son modificados, ustedes lo pueden buscar, pueden retroceder después y pueden ver las citas si están ahí. Bien, dicho eso, vamos a pasar al siguiente tema, que es la gracia. Porque no podemos hablar de Cristo como Salvador sin también tocar la gracia, ¿no? Ya, ahorita. La gracia. La gracia es uno de los temas también muy importantes, porque nosotros justamente recibimos esa salvación que se manifiesta en esta palabra que es gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Como dice ahí, en griego es charis, ¿no? Y significa, bueno, está en hebreo, y perdón, también lo tengo en hebreo que significa gen, ¿no? H-E-N, ¿no? Ahora, la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. Como tú mencionaste ayer en la enseñanza en la noche, es un regalo no merecido. Es un regalo que tú lo das sin la intención de recibir algo a cambio, ¿no? La gracia es así, la gracia de Dios es divina. Ahora, la gracia que Dios da la tiene en abundancia y está al alcance de cualquiera que quiera tomarla. Tampoco esa no se le impone, sino cualquiera la puede tomar, pero hay algo que debemos ver ahí, que es cómo nosotros recibimos esa gracia. Es un regalo no merecido. Como dije, ¿cómo recibimos nosotros la gracia? Vamos a ver esto. La gracia no es algo que nosotros podemos decir, yo lo voy a alcanzar si me esfuerzo haciendo esto. Como tú mencionaste hace rato, por obras no se puede alcanzar esto, sino la Biblia habla que nosotros recibimos esa gracia por medio de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es, lo tengo acá en Hebreos, voy a buscarlo, para ser más claro, ¿no? La fe está en Hebreos capítulo 11, capítulo 11, versículo 1, dice. Aquí está la definición de la fe según la Biblia. Según la Biblia, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener la certeza, la seguridad de algo, pero sin quizás tener una evidencia visible o tangible ahí, ¿no? Sino es algo que tú crees que va a pasar aunque no lo ves, ¿no? Y eso justamente es la fe.
Y es por eso que esto contradice mucho con la creencia de la gente que no es creyente, porque dice, no, yo para creer algo tengo que verlo, ¿no? Si yo necesito comprar algo, tengo que ir y verlo y revisarlo para estar seguro de esto. No puedo dar un paso en falso sin tener la seguridad. Pero en cuanto al cristianismo, a los que siguen el cristianismo, la fe se manifiesta de forma milagrosa para nuestra vida, porque tú das un paso dirigido por Dios, porque tampoco es dar un paso a la nada, sino un paso dirigido por Dios, y Dios te va a responder y tú vas a poder ver, vas a poder, Dios te va a recompensar ese paso de fe que tú has dado, ¿no? Bien, así es como recibimos la gracia. Ahora, por fe. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26 dicen, siendo justificados gratuitamente por su gracia, justamente lo que dije, la gracia es un regalo, ¿no? Dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? La fe. Por medio de la fe. O sea, como les dije, ¿no? Nosotros cuando vamos a enchufar, vamos a poner el enchufe ahí, no lo ponemos solamente en la pared, sino tiene que tener ¿cómo se llaman estos? El contacto con cable. Los huequitos que no sé, el enchufe, no, pero el enchufe es el que enchufa, ¿no? Toma corriente. El toma corriente, tiene que haber eso para enchufar, pero si no tiene, no entra. Entonces, lo mismo, la gracia, nosotros tenemos que tener la fe para poder recibirla. Porque si no, cualquiera diría, bueno, yo soy cristiano y por tanto voy a heredar la gracia a mis hijos, ¿no? Y ellos lo van a recibir porque yo ya la recibí. Eso no es así, sino tú tienes que creer y confesar, reconocer que Cristo es tu Salvador, y eso lo único que puedes hacer es por medio de la fe, ¿no es cierto? La fe también es un don, pero en este caso justamente nosotros recibimos esa gracia, ese regalo no merecido, pero por medio de la fe, dice, en su sangre, dice, para manifestar su justicia, ¿no es cierto? Y otro versículo más, no, perdón, esto es lo que sigue del 26. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Jesús siempre va a ser justo. Cristo da su gracia, pero Él va a ser justo porque te está dando un regalo que tú no mereces. Y lo único que tú tienes que hacer es creer. Ya no hay más, no hay otro precio. No hay, qué sé yo, peregrinaciones a lugares inhóspitos, sacrificios de animales, pagar cantidades en dinero. No, simplemente es creer. Y eso hace que la gracia actúe en ti para tu salvación, ¿no? La gracia eso es lo que significa. Ahora, hay otro versículo también en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, otra vez. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, es un don. El don en la Biblia da referencia a regalo, ¿no? No por obras, dice acá, para que nadie se gloríe, ¿no? No es lo que mencioné hace un rato, no es por las cosas que uno hace, sino es justamente por un don de Dios, por un regalo de Dios que nosotros recibimos esta gracia, pero tenemos que tener nuestra fe en Él, ¿no? Esto es. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? Tú hace un ratito mencionaste la ley, y la ley justamente tiene que ver con cumplir reglas, los mandamientos, sacrificios, circuncisión, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley era de obras, mientras la gracia es por la fe. Esta es la diferencia, ¿no? Ahora, esta es la gran diferencia. La ley es por obras, pero la gracia es por la fe. Y nosotros estamos viviendo en tiempo de la gracia. Para los que nos están escuchando y viendo, la gracia tiene que ver con justamente así. Dios te dice, acá está la gracia, este es mi perdón para ti, pero tú tienes que creer en mí, tienes que tener fe en mí, porque no es nada más así, ¿no? Y de ahí vamos a hablar de sectas también, justamente en cuanto a eso, ¿no? Ahora, la gracia en el Antiguo Testamento, que no está aquí, sí, en el Antiguo Testamento,
Aunque la ley era de obras, todavía podemos ver su gracia en el Antiguo Testamento. O sea, si bien tenían la ley de Moisés y todo, pero Dios también mostraba su gracia en el Antiguo Testamento. Y eso lo podemos ver en ejemplos como, por ejemplo, bueno, ahí está Adán y Eva. En Génesis 3:21, en Génesis 3:21, que no le puse ahí esto, pero acá lo tengo, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos pecaron, ustedes saben la historia, ellos cayeron, pecaron, pero Dios en su gracia hizo sacrificio. Mató unos animales y cubrió con esas pieles a Adán y Eva. ¿Y eso porque lo hizo? Por gracia. ¿No es cierto? Otra cosa más, Noé, otro ejemplo más, y está en Génesis 6:8, donde dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Porque dice que en ese entonces todos eran pecadores. Y no creo que Noé ha sido el más santo de todos, pero halló gracia ante los ojos de Dios. Y le mostró su gracia y lo salvó a él y a su familia. Después vemos a Abraham, que él lo escogió de un lugar de pecadores, de un lugar de idolatría, y también a Lot, cuando decidió salvar de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y lo mismo a Moisés, ¿no? Cuando lo escogió, también fue por su gracia, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de gracia, para no pasarme mucho de tiempo, donde la gracia es el regalo que Dios dio a la humanidad, así, pero nosotros tenemos que creer eso por fe. Todos los que estamos aquí, los que están detrás de cámaras, han decidido seguir a Dios sin tener una seguridad de lo que va a ser su futuro, de lo que va a pasar más adelante. Pero han decidido dar ese paso de fe y ponerse en las manos de un Dios verdadero que nos muestra la Biblia, que ya hemos visto versículos que nos muestra que es Dios. Entonces, ellos han decidido lanzarse, se puede decir, al vacío, sabiendo que van a ser sostenidos en las manos de Dios, ¿no? Y eso justamente es la gracia, pero tienes que recibirla por fe. No es decir, bueno, sí, la gracia debe estar por ahí, la voy a tener que buscar, seguramente está en un lugar escondido, en algún baúl, donde no es así. Y bueno, ahí acabamos esta parte de justamente la divinidad de Cristo, donde hablamos de su gracia y de que Él es Dios, ¿no? Así es. Y queremos hacerles recordar también, tenemos un tiempo en la segunda hora de preguntas y respuestas. Envíanos, por favor, cualquier duda que puedan tener, cualquier pregunta. Y tenemos un anuncio de Leslie también, la que trabaja en el registro del Instituto. La regidora. Sí. Ella dice que envió unos correos electrónicos a los alumnos que se han apuntado recientemente esta semana con el examen de la semana pasada. Entonces, revisen por favor sus correos. Y quiero decirles que va a ser muy interesante la segunda hora. Voy a enseñarles algo y van a pensar que soy un hereje. Vamos a ver si es cierto o no. Nos vemos en 10 minutos. Chao.
Bienvenidos a la hora número 2 y vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Espero que no me tiren, por favor, tomates y cebollas. Mejor hacemos una salsa, ¿no? Una crema. Bueno, vamos a ver ahora algo que se llama el credo, ¿sí? Vamos a ver la importancia. En verdad hay muchos credos y quiero mostrarles un ejemplo del credo, de un credo que se encuentra en la Biblia. Se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 15, y es el credo de la iglesia primitiva. Así lo voy a nombrar yo, porque hay otro credo que vamos a ver, que es el credo de los apóstoles. ¿Y qué es el credo? ¿Qué es un credo? Es lo que uno cree. Exactamente. Ajá, entonces el credo es un documento que pueden decir, eso es lo que yo creo, punto tras punto tras punto, y la primera iglesia tenía un credo. Y Pablo lo incluye en esta carta que él escribe a los Corintios. Y quiero leerles el credo. ¿Tienen interés en leerlo? Sí. ¿Es interesante? Ok. Se encuentra en capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 3 a 8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Entonces Pablo recibió el credo, él está enseñando el credo y ahora él va a apuntar qué es el credo. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. Es parte del credo que Pablo dice. Es un hecho, es lo que entendemos, lo que recibimos, lo que aplicamos a nuestras vidas, que Jesús murió en nuestro lugar. Número 2 dice conforme a las escrituras. Ajá, entonces las escrituras, como hemos hablado, las profecías decían que el Mesías iba a morir. Isaías capítulo 53. Sí. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Una vez más, las profecías dicen que iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día. Como Jonás estaba en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, dijo Jesús, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es lo que nosotros creemos. Es un hecho establecido, lo que creemos nosotros, y yo estoy dispuesto a pelear por estas cosas. Claro. Y estoy dispuesto a morir por lo que creo. Si algún día alguien me dice, no, tú no puedes creer en esas tonterías, yo tendría que decir perdón, pero negar estas cosas es negar a Cristo y yo no puedo negar a Cristo. Eso me cuesta el cielo. Con todas las evidencias que hemos mostrado, o sea, a nosotros no nos cabe la menor duda de que Dios es, de que Cristo es Dios, por ejemplo. Por todo lo que hemos visto. Así es. Y sigue el credo que cita Pablo aquí, y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Era Pedro. Y después a los 12. Entonces apareció Jesús a Cefas y en otra ocasión a los 12 discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos, 500 seguidores de Jesús, 500 testigos oculares que vivían aún cuando Pablo escribió esas líneas, Sí. Que podían decir, no es cierto, es una mentira, pero nadie levantó una queja diciendo eso. Entonces tenemos la voz, pues, de esos hermanos, 500 que vieron a Jesús resucitado. Sí. Y dice, de los cuales muchos viven aún. Él está diciendo, aún viven, pueden ir y pueden preguntarles a ellos, son testigos oculares. Y algo que es interesante que nos dice este versículo es que sabemos que Corintios fue escrito unos pocos años después de la muerte de Jesús. Murió Jesús, Pablo se convirtió al Señor, fue en sus viajes misioneros. Entonces, esta carta es de los años, los finales de los años 30, ¿sí?
perdón, los años 40. 40. Ajá. Entonces está muy dentro del tiempo de cuando, ¿cómo se llama? Habían Cuando, testigos, ¿no? Testigos eh, oculares. exactamente. Y también el credo estaban citando los discípulos de Jesús, sus seguidores, durante este tiempo. El credo que Pablo está citando. Entonces, eso es lo que ellos creían, no 500 años después, no 100 años después, No, sino poco tiempo después de la partida de Jesús o su ascensión al cielo. claro. Dice, dice, y a otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice, y al último, y eso no es parte del credo, pero Pablo se está incluyendo a sí mismo, él dice, como a un abortivo me apareció a mí. Entonces, eso es lo que creemos, que Jesús murió, fue enterrado, estaba 3 días en la tumba, resucitó de la tumba, como dicen las escrituras. Eso es lo que nosotros creemos, es el credo que nosotros creemos. Sí. Entonces, es el primer credo que encontramos en las escrituras, pero al final del primer siglo, ya la mayoría de los discípulos ya se habían muerto, murieron como mártires. Sí. Y la gran pregunta es, si no hay discípulos para escribir más cartas, más epístolas y para guiarnos, necesitamos una regla, necesitamos un guía, necesitamos un documento, un libro que nos puede, ¿cómo se llama? De lo cual podemos decir, eso es lo que creemos. Y Johnson, muchos, porque creían en el credo de los apóstoles, ellos murieron, murieron por lo que ellos creían. Y saben que murieron con gusto también, porque ellos se apoyaban en este documento que se llama el Credo de los Apóstoles, y ellos estaban felices porque sabían que iban a ser alimentados a los tigres, a los leones, a los osos, pero iban a su muerte cantando alabanzas al Señor, sabiendo que en unos momentos iban a ver a su Mesías. ¡Qué emoción! Y lo interesante es de que ellos no decidieron seguir al cristianismo por tener una vida cómoda, una vida, digamos, de abundancia, de prosperidad, sino al contrario, ¿no? Quizás teniendo esa vida, decidían cambiar y ser perseguidos, como tú mencionas. Hoy en día, pues sí, hay algunos países donde hay cristianos, hermanos nuestros, que reciben sufriendo persecución, sí. pero aquí no, ¿no? Y de alguna Todavía. manera estamos bien en ese aspecto, ¿no? Sí. Pero los cristianos del primer siglo no era así, sino realmente sufrían persecución, se reunían clandestinamente en cuevas, en lugares, tenían que poner señales para comunicarse, ¿no? Eran mártires. Mártires. Ajá. Y puede suceder a nosotros también. La Biblia dice que va a ser duro en los tiempos finales. Estamos acercando a este tiempo y tal vez alguien nos puede dar un juicio y nos van a ofrecer la vida en cambio por negar a Dios o negar a Jesús. Es algo que no podemos hacer. Entonces, puede haber más mártires en estos últimos días también. Bueno, la pregunta es, ¿estás dispuesto de morir por lo que dice el credo de los apóstoles? Ahorita vamos a leer el credo, a ver si creemos lo que creyeron en el primer siglo, ¿sí? Y quiero decirles que usaban el credo para identificar quiénes eran los de doctrina errada, ¿sí? Habían sectas también en el primer siglo. Había enseñanzas erróneas, entonces tenían un documento, gracias a Dios, que podían usar para decir, eso es la verdad, eso es una mentira. Y entonces vamos a leer el credo y vamos a ver si estamos de acuerdo. Es interesante, algunas veces nos acusan a nosotros en Calvary Chapel que somos una secta. Y pregunto,
¿cuál es la criteria que ellos usan para culparnos a nosotros de ser una secta? Sí. Obviamente no usan el credo de los apóstoles, porque yo creo lo que dice el credo de los apóstoles. ¿Y cuál es su ¿Su razón? Entonces su razón para Bueno, decir que somos una secta? en una ocasión nos culparon, bueno, en 2 ocasiones, en una ocasión que no recogemos ofrendas. Y por eso bueno, somos una secta, porque nosotros tenemos una caja donde la gente puede poner su ofrenda, ¿cómo se llama? Su diezmo. No sentimos la necesidad de repartir una canasta, aunque no está mal, No. y muchas iglesias lo hacen, pero queremos en nuestras iglesias hacer sentir cómoda a la gente, no obligados de dar. Sí. No ponemos un énfasis en el dinero. Sí, Y por eso nos han culpado de ser una secta. Vamos a leer el credo de los apóstoles para ver si eso, bueno, si estamos calificados como una secta o no. Otra cosa, Johnson, es por nuestra manera de vestir. ¿Dónde está tu corbata? Oh, sí, la informalidad, ¿no? La informalidad que tenemos. Son una secta porque la mujer no pone falda y etcétera, ¿sí? O sea, no hay aquí, por ejemplo, una persona que se distinga sobre el otro por su manera de vestir, ¿no? Claro, a veces tú ves quizás en otras iglesias, hablando lo que es, ¿no? El pastor quizás tiene una ropa mucho más elegante, más costosa que el resto de las personas, y obviamente tú vas y dices, mira, ese es el pastor. Pero en cambio nosotros tú eres uno más, ¿no? Sí, no queremos limitar de que venga la gente a nuestras iglesias. Yo he escuchado personas que no quieren ir a la iglesia porque no tienen ropa adecuada para ir a la iglesia. Yo prefiero que vengan en ropa sucia y, no sé, desordenada. Está bien. Lo importante es que vengan a escuchar la palabra del Señor. Entonces, no ponemos estas cosas. Bueno, vamos a ver si el vestido se encuentra aquí en el credo de los apóstoles. ¿Te parece? Sí. Lo leo y yo sé que muchos de ustedes vienen de un trasfondo católico y han memorizado incluso el credo y entonces va a sonar muy familiar. Aquí vamos. Dice el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre. ¿Tú crees en Dios Padre? Claro. Excelente. Bienvenida a nuestra familia. Todopoderoso. La palabra que tú usaste. En Apocalipsis 1:8. Así es. Creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que yo creo. Es interesante porque la creación está bajo ataque hoy día por una teoría que se llama la evolución, que todo el mundo enseña, pero yo creo algo diferente porque pertenezco a este grupo de personas que creían en el credo de los apóstoles. Dice, y en Jesucristo creo, el único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Sabemos que Jesús nació de una forma milagrosa, la concepción era milagrosa. Sí. Entonces yo creo todo lo que dice aquí. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y interesante, hemos visto su piedra. La piedra de Poncio Pilato. La semana pasada. Sí. Fue crucificado, muerto y sepultado. Yo creo eso. Dice aquí el credo, descendió a los infiernos, el cual también creo, porque Pablo lo menciona en Efesios capítulo 4, para librar a los cautivos, dice allí. Dice, al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Tú lo crees, Johnson? Sí, claro. Yo también, somos familia. ¿sí? Exactamente. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, de Dios Padre Todopoderoso. Escucha, desde allí vendrá a juzgar a los vivos y los muertos. Entonces el credo cree que Jesús viene otra vez. Eso es lo que yo creo. Va a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. ¿Tú también? También. Excelente. Sí. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. ¿Sí?
Yo creo en estas cosas. Y pregunto a ustedes, ¿creen en estas cosas? ¿Sí? Sí. Algunos tienen un problema con una frase aquí. Yo creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Sí? Y algunos dicen, no, nosotros somos protestantes y no creemos en lo que cree la Iglesia Católica. Y vamos a hablar de las creencias de la Iglesia Católica más adelante. Sí. Pero quiero decirte que en el primer siglo, si tú no creías en la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, pertenecías a una secta. No eras bienvenido a la familia de Cristo. Si tú no podías aceptar y citar y recibir todo lo que dice el credo de los apóstoles. Y quiero decirles con todo mi corazón que yo soy católico. Soy católico según lo que dice el credo de los apóstoles. Y con orgullo lo digo, ¿sí? Porque si no, podría pertenecer a una secta, según lo que dice el credo publicado en el primer siglo. Por eso algunos me van a tirar naranjas podridas y todo. Eso es lo que estaba pensando ahorita, que muchos deben estar, ¿no? ¿Qué es eso? Asombrándose. Calvary Chapel es una iglesia católica. Bueno, quiero decirles algo, que en el cuarto siglo, la iglesia católica empezó a recibir ciertas tradiciones, creencias, enseñanzas que yo no puedo aceptar porque no son bíblicos, ¿sí? Son ideas de hombres, enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres, y muchas veces encontramos cosas, muy, muy malas, la práctica de estas cosas, cuando durante el tiempo de Constantino y después la iglesia empezó a practicar ciertas cosas. Sí. Pero ¿cuándo fue eso? En el cuarto siglo. En el cuarto siglo. Y el credo de los discípulos o de los apóstoles es del primer siglo. Eso significa que 300 años después, empezó a ingresar en la Iglesia Católica Romana durante este tiempo ciertas costumbres que yo no acepto en el día de hoy. No puedo decir que soy católico romano, pero puedo decir que soy católico. La palabra significa universal y yo pertenezco a la Iglesia Universal del Señor Jesucristo, los que creen en el credo de los discípulos, de los apóstoles. O sea, que aquí quiere decir a la Santa Iglesia Universal. Solo que quizá, y quizás como tú dices, muchos de repente han estado cuestionando, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros la palabra católica lo relacionamos con la Iglesia Católica de hoy en día, pero en sí la palabra católica significa universal. Y el credo es mucho antes de entrar que tradiciones, costumbres, el paganismo incluso dentro de la Iglesia Católica Romana, las cuales cosas vamos a conversar más adelante y no aceptamos, no creemos en estas cosas.